de Alerta Cristiano, damos gracias a Dios por otra ocasión más en que podemos compartir con ustedes, sobre todo con nuestros amigos de África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Amigos, hermanos puertorriqueños, hoy se nos dio algo que veníamos hace tiempo soñando, de tener a un gran amigo, a un pastor que apreciamos mucho, y hoy está con nosotros nada más y nada menos que el pastor Aquiles Fuenmayor. Pastor Aquiles, Dios le bendiga. Saludo, Eduardo, un placer de verdad, un saludo a tu distinguida audiencia, que Dios les bendiga, es un placer, un alto honor para mí poder compartir en tu programa, algo que quería también hacer, tener ese privilegio. Por fin lo agarré en el Espíritu, es en el tiempo de Dios. Así es. Porque otras veces no se había podido. Que no se me olvide comenzar poniendo a Dios presente en nuestro programa de hoy. Leo de Isaías capítulo 32, versículos 12 al 15. Dice: golpéense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vides llenas de fruto, pues su tierra se cubrirá de espinos y zarzas, sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán. El palacio y la ciudad quedarán abandonados y pueblos de mucha actividad estarán vacíos. Los burros retozarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que se haga presente en nuestras vidas. Y Señor, toma el control de este programa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué bueno, Pastor Aquiles, que está con nosotros. Siempre me es grato estar con usted. Y hoy, amigos, este programa no tiene agenda hoy. No tengo nada escrito y lo he titulado Conversando sobre los retos del cristiano. Pero no quiero llegar a esos puntos hasta que muchos de ustedes que no conocen al pastor Fuenmayor conozcan algo de él. Yo llevo conociéndolo como 6 o 7 años. Creo que un poco más. Un poquito más, los Sí. últimos 10 años. Sí. Alrededor de 10 años cuando comenzamos allá en el programa de radio. En el programa de Foro Marital. Aquel programa se llamaba Estudio 104. Estudio 104. Donde después fui a Foro Marital. Y después estuviste en Foro Marital, Okay. Claro. Primero en Estudio 104. Como producto de todas estas luchas, ¿verdad?, donde hemos estado, el pastor tiene un gran interés en el aspecto del matrimonio, cuán importante es el matrimonio. Y lo conocí en su programa de radio. Pero basta con conocerlo una vez, ya uno como que quiere saber más de él, porque tiene muchas facetas. Miren, descubrí hace un año que es escritor, poeta, y tiene un libro, Monólogos del Alma. Se lo recomiendo, búsquenlo. Pastor, ¿dónde está el libro? Acá en Puerto Rico, a través de las librerías Mundo Musical Cristiano. Mundo Musical Cristiano. También pueden contactarme a través de Facebook, Aquiles Fuenmayor, y con gusto pues nos ponemos en contacto para otro tipo de formas de hacérselo. Yo ahorita les voy a dar una pruebita de una poesía que lo escuché el año pasado y me robó el alma, como dicen. Es un pastor que tiene una gracia particular. Primero que nada, usted es venezolano. De nacimiento. Hermano venezolano. Para más datos y fechas, nacido en la ciudad noroccidental de Maracaibo, en el estado Zulia. Wow. Allá, frontera con Colombia. Amén. De la patria de Bolívar. Yo soy un admirador de toda la vida del libertador Bolívar. Pero el pastor Fuenmayor es de esas personas con las cuales usted comienza a conversar y como que no quiere terminar. Y ahí tenemos un problema porque hoy tenemos nada más que 1 hora. Así que, pastor, ¿qué tiempo usted lleva en Puerto Rico?
Estoy en los 20 años ya, yo eché raíces acá en Puerto Rico, tengo mis nietos acá en Puerto Rico, son boricuas, ellos no dicen que son beneboricuas, ellos son boricuas, para que tú lo sepas, así me lo dicen Boricua, para que ambos. tú lo sepas, abuelo. Sí, sobre todo me lo dice el varón, yo le digo, tú eres beneboricua, y él dice, no, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Bueno, pues ahí tenemos una raíz de Bolívar en Puerto Rico. Sí. Amén, qué bueno. Pastor, entiendo, obviamente, sé que es casado. Casi este año estamos en los 40 años ya. Como yo. Mi esposa y yo, con una sola esposa. Y yo también. Pues hay gente que dice, tengo tantos años de casado y suman todas las... Bueno, claro. Hemos tenido un matrimonio normal. La gente dice felizmente casado. Yo creo que todo matrimonio que ha permanecido ha estado feliz, si quiere ser feliz. Hay momentos de dificultades, Claro. momentos de enojo, momentos de todo, pero ha sido una gran bendición. Y me ha enseñado que hubiera sido mejor si alguien me hubiera orientado, me hubiera enseñado muchas cosas que hacían falta. Claro. Y yo creo que eso es importante. Pero que uno las aprende, como dicen en Castilla, the hard way, Sí. a palo limpio. Y usted ha dicho algo que es una gran verdad. En cada etapa del matrimonio hay unos retos. Sí, cada etapa del matrimonio es distinto porque como nosotros no somos seres estáticos, los seres humanos somos seres dinámicos. Yo no soy el mismo que cuando tenía 20 años. Así es. No soy el mismo que cuando tenía 15 años, ni seré el mismo si logro vivir unos 20 años más. Correcto. Voy a ser distinto porque somos seres dinámicos, igual mi esposa. Entonces, las etapas de la vida te van exigiendo adecuarte, aceptar, entender. Pero sobre todo, y esto es importante entender, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son los basamentos sobre los que fundamento aquello que creo? Porque entonces cuando yo tengo una guía, cuando tengo una brújula, hoy en día se habla más del GPS, cuando tengo ese posicionamiento que me dice hacia dónde voy, pues es mucho más fácil. Claro. Ahora, cuando yo voy inventando todos los días averiguando si voy bien en ese ensayo y error, es muy probable que vaya cometiendo muchos errores y el cúmulo de errores me hagan tener una percepción equivocada de una realidad. Entonces creo que la vida es errores, pero es que nadie me orientó, no hice las cosas adecuadas. No hay una escuelita para padres. Fíjate que sí la debió haber. Y la hay. Lo que pasa es que nunca quisimos hacerle caso. Hace algún tiempo para acá, olvidamos la escuela de los padres y los padres que daban clases dejaron de hacerlo. Yo creo de hecho, en la misma iglesia hay una carencia de programas prematrimoniales. Y pienso que hay una carencia y hay una percepción que no es la más adecuada. Yo creo que la formación debe darse desde el mismo inicio de la vida de un individuo. O sea, mamá debió haberme preparado, papá debió haberme preparado para yo ser esposo. Se hacía antes. Una etnia indígena en mi país, la de los Guayú, que es la más grande del país, tiene una práctica que cuando una niña cumplía los 9 años entraba en el proceso llamado de blanqueo. A los 9 años, cuando se estimaba que ya podía estar teniendo su primer estado de menstruación, y cuando comenzaba a partir de ese momento, la tomaba la abuela bajo su tutela, la abuela materna. Y la abuela materna le enseñaba los oficios que le correspondía a una mujer en su entorno cultural, le enseñaba las cosas importantes de la vida, le enseñaba a ser mujer, y ella iba clara hacia donde yo iba. Esa cultura es una cultura matriarcal y la mujer es la que dirige el clan. Entonces, en este caso, a ella se le preparaba para eso, que mucho más fácil es que cuando a ti te ponen a hacer algo y tú no estás preparado para ello, no tienes ni idea de lo que vas a hacer. Correcto. Claro, en mi caso particular yo creo que a todos nos pasa, sí hemos tenido malos modelajes y buenos modelajes de nuestros padres. Yo aprendí el término fidelidad con mi viejo. Mi viejo nada más conoció a mi mamá. Y yo he conocido a una sola mujer, mi esposa. Pues eso me lo enseñó mi viejo, a serle fiel a una mujer, a ser responsable, a proveer. Muchísimas cosas que mis viejos me enseñaron, que me debieron de haber enseñado más, definitivamente. Sí, pero lo que pasa ahí, Eduardo, es que, por ejemplo, en mi caso fue todo lo contrario. Yo formo parte de una gran cantidad de hijos. Yo soy uno de 20 hijos. Sí, wow. Porque papá era un hombre que tenía una relación
hoy le llamamos de poliamor. De poliamor. Hoy lo llaman así. En cada puerto tenía un amor, en Puerto Rico lo llamarían quincallero, cada quien le da una forma distinta de referirse. Pero ¿qué pasaba? Bueno, hace muchos siglos atrás, el hombre partía de la premisa que el centro de su universo era Dios. Así que tenía un punto de referencia a lo que Dios quería que se hicieran las cosas. Y así más o menos se trabajaba. Pero luego, en el proceso, cambiamos de allí el punto de referencia, y el punto de referencia fue el hombre mismo. En otro momento de la historia del humanismo, pasamos al modernismo. Y el modernismo dice, ok, es verdad, es el humanismo, pero no cualquier humanismo. No, es el de la ciencia, es el del conocimiento, los que sabemos. Y los clásicos, y se empiezan a establecer una serie de cosas, y ahí entra entonces lo que hoy tenemos como el modernismo, que ya está saliendo, y es cada quien haga como quiera. Tú haz como te parezca bien. Entonces, perdimos el modelo. Y si yo no sé quién soy, no sé a dónde voy. La gran pregunta del filósofo. El gran reto. Eso, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Y ese es el gran problema. Entonces, eso pasa en todas las esferas de la vida, como padre, como esposo, como sociedad, como miembro de esta, como empleado, como obrero. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Y al no tener eso claro, voy caminando de una manera... Dando bandazos. Sí. Como decimos en Puerto Rico. A trompicones. Pastor, ¿qué tiempo usted lleva como pastor? Fíjate, este próximo mes de diciembre cumplo 35 años. En el pastorado. 36 años en el pastorado. O sea, que usted comenzó siendo pastor en Venezuela. Sí. ¿Y cómo fue su experiencia de pastor en Venezuela? Eduardo, eso es una cosa... Porque usted me había dicho 2 o 3 cosas. Interesantísimo, porque yo era un hombre, primero yo era alérgico al pastorado. Debo decir que el ver las características en las que yo crecía, ver a mi pastor, que para poder subsistir tenía que salir a vender limones en la ciudad, que eso era como decir salir a vender mangos mayagüezanos en Mayagüez. O sea, era una cosa que se daba en cualquier casa y él salía para poder completar su presupuesto. Y yo decía, había sido enseñado a trabajar, y yo decía, yo andar de mendigo jamás. Honro el nombre de mi pastor Efraín Herrera, que me dio ese ejemplo de trabajo. Y yo era el que sacaba la moneda, se la ponía en el bolsillo, el billete, apoyaba, era miembro de la iglesia. En el proceso, pues, tuve algunos trabajos de liderazgo, y él termina el pastorado, comienza otro pastor, y ese pastor dice que va un momento a la capital de la República, que lo espere, que va a estar unos días por allá. Eso hace ya 36 años. Todavía lo están esperando. Todavía lo estamos esperando. Ahí comenzó mi pastorado de esa forma. ¿Y quién cubrió a ese pastor? ¿Usted? Por supuesto, él me hace cargo a mí de la congregación, me dice, mira, hazte cargo de la iglesia mientras yo voy y regreso. Pasó el tiempo, no regresó jamás. Wow. La junta directiva de la organización con la que trabajaba me dijo, cuida la iglesia un poco más, nosotros vente a la convención nacional y allí hablamos. Llegué a la convención nacional unos meses después y sin mucho preámbulo, sin haberme dicho nada, esa noche había la unción pastoral y en el listado me tomaron por sorpresa y me dijeron, pasa que te vamos a ungir y hoy este es el listado y aquí estás, aquí le fue mayor y recuerdo como hasta ahora que aquello fue sorpresivo para mí. Eso que usted acaba de narrar me recuerda el libro de Rabbi Zacharias, el gran tejedor. O sea, ¿a quién le tejieron el lazo? ¿Quién le tejió el lazo? ¿El pastor que se fue o el Señor que ya lo tenía usted listo para enlazar? Sin duda, yo creo que el Señor lo estaba preparando hacía mucho tiempo, venía trabajando conmigo. De hecho, Efraín, el anterior pastor al que yo te hacía referencia, él me dijo, tienes un llamado. Y yo le dije, tú estás loco, Efraín. Tú estás loco. Yo no voy a andar mendigando como tú. Porque extrañamente el hecho de esa percepción que yo tenía de que un pastor tenía que vivir de ofrenda, para mí eso era algo asombroso cuando yo había empezado a trabajar desde los 8 años y sabía mantenerme a mí mismo. Así que eso para mí era totalmente extraño. Esa fue su primera prueba. Sí. Amigos, se nos termina el tiempo en este segmento. Enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Academia Cristiana Yará, llamados a enseñar. Tenemos currículo desde prekinder hasta 4º año. Ofrecemos clases de artes, computadora, educación física, educación cristiana. Incluye desayunos y
y almuerzos, salones con aire acondicionado y cancha bajo techo. Ofrecemos servicios de cuidado extendido AM y PM y asignaciones supervisados. Para más información, 787-730-5088. Búscanos en Facebook Academia Cristiana Yará o escríbenos a infoyará@gmail.com. Academia Cristiana Yará. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/wandarolón. Búscanos en facebook.com/apóstol Wandarolón. Véanos en youtube.com/wandarolón y también en vimeo.com/la senda antigua. www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, aquí conversando con el pastor Aquiles Fuenmayor sobre los retos del cristiano. Y hablando de retos del cristiano, pastor Aquiles, ¿cuál usted señalaría que son los principales retos del cristiano en Puerto Rico? Yo creo que en este momento los cristianos tenemos que trabajar más con nuestra identidad. Creo que el gran reto es identidad. Lo mencionamos someramente en forma genérica en el segmento anterior, pero hablar del cristiano hoy en día hace falta identidad. Y además de eso, entonces, conocimiento de por qué digo lo que soy, sobre qué base sustento mi decisión, porque tampoco debe ser arbitraria. Así que eso creo que son los dos grandes retos, el saber quién soy y el saber por qué soy lo que soy. Vamos a hablarle primero, identidad. Ok, el tener identidad te va a establecer en la vida las rutas que vas a seguir. Usted, por ejemplo, mi querido hermano, usted tiene una identidad en el sentido espiritual, en el sentido sociológico, en el sentido psicológico, y en el sentido fisiológico. Eso le permite a usted tener coherencia. Yo soy esto y voy a actuar de acuerdo a lo que está establecido. Ahora, hoy en día tenemos una sociedad que vive bajo la dictadura del relativismo. Todo es según el cristal con que se mire, cada quien tiene su propia perspectiva, cada quien le parece, eso no es blanco, eso es un color más oscuro que blanco y cada quien empieza a darle sus propios matices. En esa pérdida de identidad también va entonces incluido mis acciones, mis relaciones, mi comportamiento. Yo como cristiano me enfrento a una serie de situaciones. Ser cristiano en una sociedad anticristiana, muy espiritualista, no, oiga que no dije espiritual, espiritualista, pero una sociedad anticristiana. ¿Usted entiende que ya esta sociedad se puede tildar así? Claro, Okay. claro que sí. Tenemos una sociedad anticristiana cuando mis valores cristianos son vistos como ofensivos. Cuando yo soy llamado fundamentalista, y el término tener fundamento, fundamentalista es alguien que tiene un fundamento. Y se supone, si hablamos en ingeniería civil, que toda construcción para ser sólida tiene que tener un fundamento. Una base. Ajá, si yo tengo fundamento en el sentido teológico, en el sentido filosófico de vida, soy fundamentalista. Y como soy fundamentalista, eso está mal. Así que el ser cristiano me hace fundamentalista. Y se han acuñado una serie de términos extrañísimos a la lengua, ¿no? y al idioma. Y cuando hablo de eso, si yo no tengo claridad y ser cristiano, por ejemplo, el que yo opine distinto por mi convicción, me hace a mí entonces una persona contraria y ya eso genera un conflicto para mí y para los que me rodean. Fundamentalista, el término religioso es un término peyorativo. Hoy en día no, es porque los religiosos, y eso es peyorativo, ofensivo. Como si yo no soy una persona, como si yo no me he preparado, como que mi preparación académica queda por el suelo, porque el que yo tenga unas convicciones de fe. Ahora, perdón, no es cualquier convicción religiosa, es que yo puedo tener convicción taoísta y voy a ser venerado. Yo me puedo llamar de cualquier otra forma con una religión oriental y eso va a ser bueno para la sociedad actual. Pero si yo digo que soy cristiano, de hecho, hay pastores que le da hoy día vergüenza decir que son pastores.
prefieren llamarse doctores, apóstoles, prefieren llamarse de otra manera porque pareciera que el término se ha deteriorado. Correcto. Entonces el problema es que esta sociedad es anticristiana cuando se está tratando de que tú no tengas identidad cristiana, porque tener identidad cristiana confronta. Claro. Y no se trata solamente de los temas en boga, no solamente es el homosexualismo, el lesbianismo, no, estamos hablando de la prostitución, estamos hablando de la mentira, estamos hablando de la estafa, estamos hablando de todas esas actitudes y comportamientos que la Biblia llama pecado. Ahora, hoy en día se ataca a que la Biblia, Editorial Nelson, por decir algo en particular como ejemplo, fue demandada porque en su Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Estaban demandando que se eliminara eso de la Biblia. Pastor, se me ocurre, a ver si usted nos ilustra, lo que acaba de ocurrir en Orlando. Tráigalo a esto que usted está hablando. Mira, es algo asombroso. Un asesinato en masa, una masacre. Yo no tengo por qué establecer las condiciones de identidad que están tratando de hacerlo. Lo llaman un crimen de odio. Dígame usted, querido, querida, que me está escuchando y viendo, ¿qué crimen es de amor? Si para poder asesinar a alguien hay que odiar, hay que sentir coraje, hay que sentir enojo, hay que estar lejos del amor. Hacer daño. Porque el amor no permite que alguien asesine. El amor es contrario, es una paradoja. No puede existir el amor y el asesinato juntos. En segundo lugar, se ha dicho hasta la saciedad que fue un crimen gay. Pero luego dicen que no todos eran gay, que eran latinos, que era un crimen xenófobo, que era un crimen homofóbico, que era un crimen... Pero Dios, ¿qué es lo que queremos resaltar? El crimen, el hecho de que haya gente que pueda poseer armas de asalto con esa capacidad letal de asesinar, o que el amor del pueblo, que la sociedad se está deteriorando, o vamos a exaltar el hecho de que esto fue contra una sociedad o contra un grupo específico para resaltar la importancia que tiene. Esto es terriblemente peligroso. Y entonces tenemos todos los extremos, claro. Porque yo he escuchado entonces, yo no sé si sean o no sean, pero a mí me parece asombroso que de pronto veo un video donde aparece un ministro, mencionan la iglesia y todo, y yo quiero... Iglesia bautista por allá. Y yo quiero creer en el periodismo todavía, porque yo soy periodista y quiero creer en el periodismo todavía. Y yo me asombra que un pastor pueda decir eso, porque es que a mí no me interesa si es gay, si es ladrón, si es quien sea, esa persona es una persona. Y la dignidad de la vida de esa persona para mí debe valer. Correcto. Entonces, ¿cómo voy a desearle yo la muerte si uno de los mandamientos es ese exactamente? No matará, no asesinará, no destruirá. Entonces, ¿cómo voy a decir, no, hicieron poco, no mataron? Eso es un extremo. Pero tenemos otro extremo donde trataron de inculpar a ministros de aquí, locales, involucrarlos en algo que no tiene, y cuando empieza a ver el proceso, es el proceso inicial. Cuando vamos a ver todo el proceso, ahora vamos a encontrar que el propio asesino parece ser que pertenecía a la misma comunidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora también se dice que había tenido relaciones sexuales con un homosexual que estaba infectado con VIH y que era puertorriqueño, y que posiblemente esa masacre, donde 29 eran puertorriqueños, era contra los puertorriqueños. Eduardo, pero es que es asombroso cómo los medios de comunicación van utilizando y escandalizando con cada elemento, cuando ahí lo que hubieron fueron 49, bueno, 50 personas, incluyéndolo ahí, 50 familias que sufrieron una pérdida, una sociedad herida. Cuando hay un sufrimiento de este tipo, todos deberíamos estar sufriendo. Correcto. Y vamos a tratar eso con respeto, pero se está tratando con respeto. A mí me parece que se ha hecho un show mediático con toda esta actitud, con todo este comportamiento, y yo creo que nosotros como cristianos debemos mantener una actitud distinta. Claro, y como usted dice, en una sociedad que ya definitivamente se puede catalogar como anticristiana, pues no está de más que salpique, ¿verdad? El chisme en la prensa, o vamos a imputarle algo. O sea, llegar al extremo de decir que pastores como un Milton Picón, una Wanda Rolón, etcétera, etcétera, un pastor Carlos Pérez, tienen sangre en las manos por esto.
Bueno, porque el asunto es sacarle un beneficio, y vuelvo a lo mismo que dije hace un rato. Yo necesito tener identidad, pero si tengo identidad de cristiano, esta sociedad es anticristiana, todas esas noticias anticristianas. Porque, déjame decirte, posteriormente y anteriormente a esa masacre, hubieron masacres en iglesias en Estados Unidos. Claro. Nadie lo ha mencionado. Nadie. De eso no se ha hablado. Entonces, no se trata de un asunto que corresponde a un solo núcleo, a un solo grupo. Se trata de que la violencia ha escalado tan terriblemente que está destruyendo nuestra sociedad. Así es. Y nosotros como cristianos debemos entonces asumir una actitud distinta. Pero si cuando yo me opongo a eso, entonces yo soy un retrógrada, porque yo digo que estoy de acuerdo con que haya más control de armas. Y me van a saltar 3, 4, 5, 6, 10 cristianos diciendo, yo soy cristiano, pero a mí me gusta tener una AR-15. Y yo me pregunto, ¿qué hace un cristiano con una AR-15? Ok, ahora mismo tengo 20 detractores, esta es una discusión que no se acaba. Pero yo me pregunto, si yo no tengo una mentalidad, Eduardo, tú y yo no tenemos mentalidad asesina. Claro que no. Y tú tienes un arma. Dios guarde, entra un criminal a tu casa, viene armado. Tú no duermes con un arma cargada debajo de la almohada con la mano en el gatillo. No, tú estás durmiendo plácidamente, has orado y te has encomendado al Señor. Él entró. Ahora, cuando tú tienes el arma y el otro tiene el arma, y tú piensas, le voy a dar en una rodilla, pobrecito, porque no voy a matarlo. Mientras tú estás pensando, ya él te ha pegado 3 tiros porque él viene con un pensamiento asesino. Entonces, eso es el tema. Nosotros no podemos ser como que una oscuridad. Tú sabes que hablan de la luz oscura, los luminitos hablan de luz oscura. Pues nosotros no podemos ser luz oscura, nosotros somos luz, que es lo contrario a la oscuridad. La tiniebla, la oscuridad. Y esa es la gran verdad. Entonces yo soy retrógrado porque hablo de eso. Yo soy homófobo porque yo no estoy de acuerdo con la práctica de la homosexualidad o del lesbianismo. Mira, para comenzar, la palabra fobia es terror, miedo desproporcionado. Yo no le tengo miedo a ninguna persona que tenga condiciones y puedo compartir con ellos. De hecho, lo he realizado y tengo familiares que han vivido en esa experiencia. Pero también me podían llamar prostibufóbico, ¿verdad? Porque yo digo que la prostitución es pecado. Correcto. No importa que la hayan legalizado en algunas partes. La Biblia me lo dice. Robar y yo tengo es identidad. pecado. Entonces soy ladronofóbico. ¿Ah? O hay gente que dice mentiras, que son mitómanos. El promiscuo. El promiscuo. Estamos hablando de multiplicidad de conductas que hoy en día, con eufemismos, por ejemplo, a un tipo que es un estafador, lo llaman listo. En Venezuela le dicen vivo. Vivo. ¿Qué vivo es? El vivito. El vivito. Y en Puerto Rico le dicen la listería. La listería, el jaiba. El ganso. Ajá, el el que ganso. siempre está tirando. Entonces, perdón, eso es un eufemismo. No queremos llamar las cosas por su nombre. Es como ver a un borracho y lo llamamos ebrio, beodo, Sí. para no llamarlo borracho. Es como, usted me recuerda una experiencia que yo tuve hace unos años. Una señora que me llamó por teléfono me refirió determinado pastor para que le hiciera esta consulta. Tengo un problema, necesito que usted me haga una escritura. Pues claro que sí. Le empiezo a hacer preguntas y me dice, lo que pasa es que mi esposo se divorció y tiene una propiedad y yo quiero que usted me ayude a poner esa propiedad a nombre de otras personas. Y yo le pregunté, espérese, ¿la propiedad es de quién? Es de mi esposo. Y entonces, ¿qué quiere hacer su esposo? Es que mire, él no quiere que le toque nada en esa propiedad a los hijos del primer matrimonio. Cuando me dijo así, yo le dije, señora, ¿a usted la refirieron de mí un pastor que es cristiano? Sí. ¿Y lo refirieron de mí por qué? Porque le digo que yo soy un abogado cristiano. Sí. Entonces, señora, usted lo que me está pidiendo es que yo haga una trampa. No, señora, lo que usted me está pidiendo es una trampa. O sea, que yo ponga mi sello en una escritura donde yo le oculto propiedad a unos niños. Señora, yo no hago eso. Y eso en el mundo. Y esa señora se escandalizó. Pues, dígale al pastor que me llame. Pero es que en esta sociedad, eso que tú hiciste es una tontería. Es una tontería. ¡Qué Mira, bobo! Te voy a dar otro ejemplo. Me llegan a mi consulta de teoterapia familiar, me llega una pareja. Ella es líder de adoración en una iglesia y él de evangelismo. Empiezan a conversar conmigo
y empiezan a plantearme la necesidad de que ellos quieren llevarse bien, porque ellos son novios, porque ellos tal y que quieren saber, y yo estoy oyendo todo esto, pero en la búsqueda tú sabes que uno indaga, va indagando para saber cómo ayudar. Me doy cuenta que ellos parecieran ser algo más que novios. Voy a la pregunta directa, ¿y ustedes qué es lo que pasó? No, es que nosotros tuvimos un desliz. ¿Y cómo es eso un desliz? Pues que hace 11 meses nosotros estamos conviviendo. Es decir, tenían 11 meses en concubinato. Ellos lo llaman desliz. Desliz. Cristianos los dos, cada uno en un púlpito. Ven acá, ¿y qué es lo que ustedes quieren? No, que nos ayude. Bueno, vamos a arreglar para que ustedes se casen. No, nosotros no nos queremos casar todavía. Pues entonces sepárense. No, pero es que nosotros nos amamos. Ustedes vinieron al lugar equivocado. Ustedes están pidiéndome a mí que yo les dé consejería de cómo ser buenos concubinos. Perdónenme. O buenos cristianos. No, buenos concubinos. Por eso. Porque ellos no quieren ser buenos cristianos, porque un buen cristiano no hace eso. Sí. Ese es el problema de la identidad. Sí. Ese es el problema de la identidad. Sí. Terminamos este segmento, amigos, Alerta Cristiano. Enseguida con ustedes. La iglesia trabajando por tu comunidad. La pastora Wanda Rolón y un grupo de hermanos estuvieron visitando Israel, donde fueron bautizados en el río Jordán, renovaron votos y visitaron muchos de los lugares por donde Jesús caminó, orando y reclamando la paz para el mundo. La iglesia haciendo la diferencia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Como ven, en esta conversación esto fluye. Pastor, hablábamos de identidad. A veces mostramos lo que somos por las expresiones que usamos. La identidad, como dije, es algo integral. Y si yo creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. No lo creo. Repita eso. Si yo creo y no vivo lo que creo que creo, no lo creo. Yo soy lo que yo creo. Hay algo interesante que dijo Lao Tse. Lao Tse decía, cuida tus palabras porque se convertirán en pensamientos. Sí, claro. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en conducta. El gran problema es que lo que yo digo surge de aquí adentro, pero lo que digo adentro alguna vez lo dije. Así que por eso que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con lo que yo creo y cultivar y saber por qué digo lo que creo. Te voy a dar ejemplos específicos. Una palabra que se ha ido permeando en los cánticos, frases, conversaciones de los cristianos es la palabra magia. Magia. Sí. Esto es mágico. Mágico, un amor mágico, cariño mágico, lo que me ha pasado contigo es mágico. Eso es sincretismo. Eso no tiene otro nombre. Teológicamente eso es sincretismo. Y si yo soy cristiano, yo no puedo tener sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Para los que quizás se están preguntando qué significa. Es cuando tú mezclas dos filosofías o dos teologías totalmente opuestas, que no mezclan. Es como mezclar el agua y el aceite, no mezclan. Entonces, el hecho de yo hablar de magia, estoy hablando del mundo de las tinieblas, hablando de lo que es capaz de realizarse por intermedio de la parapsicología, del mundo de la metafísica, de las cosas que no tienen control. Eso no puede estar en la identidad de un cristiano. Otra frase, por ejemplo, la suerte. Que tenga suerte, buena suerte. Buena suerte. Son cosas absurdas. El salmista lo decía de manera clara, la porción de mi herencia es Dios, es Jehová. Él sustenta mi suerte. La palabra suerte no entra en el concepto de un cristiano, tal cual no entra el concepto de destino. Isaías dice, ay de los que le ponen mesa al destino y hacen libaciones al azar. Porque es que nosotros no vivimos de la suerte ni del azar, ni vivimos del destino. Nosotros tenemos un objetivo de bendición que está trazado. Nosotros sabemos que si caminamos por allí, al final hay algo específico. Por eso es que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El hecho es de que yo estoy pensando de una manera distinta a como piensa aquel en el que digo creer. Hay que decir esto con lentitud. Yo
estoy tratando de pensar distinto, aunque digo creer, pero pienso distinto a aquel en el que digo creer. Y ahí hay un problema serio. Wow. Yo no estoy aquí por destino. Yo no creo en la casualidad. Yo creo que hay un proceso de causalidades, pero también creo en el libre albedrío. Si yo hubiera decidido no venir, no vengo. Correcto. Y si tú hubieras decidido no invitarme, no me invita. O sea, Dios tiene una relación tan estrecha. Su majestad y señorío respeta nuestro libre albedrío. Repito eso. Su majestad y señorío respeta nuestro libre albedrío. Así que no hay suerte que valga y que nos obligue a. Y aquí tenemos que entender eso. Sigo hablando, la palabra orgullo. Estoy orgulloso. La peor barbaridad que yo escuché una vez desde un púlpito fue alguien decir, estoy orgulloso de ser humilde. O sea, eso es como que estoy santificado de ser pecador. Yo no sé cómo decir eso, ¿verdad? Porque eso nos lleva inclusive hasta una soberbia. Por supuesto. Soy superior. Es que orgullo es pecado, no hay orgullo bueno. Y yo estoy diciendo esto aquí. Y yo estoy seguro que ahora mismo hay quienes en sus asientos se están temblando porque han dicho, yo estoy orgulloso de mi patria, orgulloso de mis hijos, orgulloso. Mira, hay muchas palabras en castellano para decir lo que quieres decir. Yo me siento honrado de ser venezolano. Honrado. Yo me siento satisfecho. Esas palabras ya no se dicen. No, ahora se usa orgullo. ¿Pero qué tiene eso? Cuando tú vas a un niño, pregúntale si el orgullo es bueno o es malo y te van a decir, no sé. El orgullo, depende, es la respuesta más común. ¿Por qué? Porque no creen que haya orgullo malo y hay orgullo bueno. ¿Y cómo sabes definirlo? En el contexto de que pasa ahora lo contrario, con humildad. La palabra humildad, a mí no me vienes a humillar tú. Yo no me lo humillo a nadie. Si humillarse no es malo, humillarse es un sentido cristiano. Correcto. Es una virtud cristiana, ser humilde. No, ahora está malo. Así que entonces, orgulloso es bueno, humildad es malo. Y seguimos buscando, y eso es por falta de identidad. Recuerdo como hoy que me pidieron en una iglesia que yo revisara un guión de una obra de teatro. Y cuando revisé la obra, muy linda la obra, magnífica, en la obra aparecía la cruz de Cristo hablando, se le daba vida. Eso es una técnica de fábula, técnica, correcto. La fábula, donde se le da vida a objetos inanimados. Y está bien, pero cuando se llegó al punto dice, es que mi alma, y se le estaba dando alma, lo cual es algo terrible, porque entonces dentro de la teología y de la filosofía nos está llevando a un concepto de lo que es el animismo, de lo que es el panteísmo, que todos los objetos tienen alma. Yo como cristiano no podía permitir eso. Le digo, no, tú no me puedes decir eso. Y es una obra de cristiano. Claro, en una iglesia. Entonces, de eso estamos hablando, eso es identidad. Lo que tú hablas, lo que tú dices. Y eso una vez se cuela, uy. ¿Cómo lo corriges? Y en una obra de teatro. Eso crece. Claro. Estás llegando a miles de personas. Por supuesto. Entonces, hay una serie de frases con las palabras. Se ha tratado de establecer unos nuevos criterios. Cuando tú oyes, por ejemplo, la palabra género con la palabra sexo. La palabra género en castellano no significa lo que significa en inglés. Correcto. La palabra género en español habla de la característica de un objeto, de una cosa, y no de un individuo. Para diferenciar a los individuos se habla de sexo masculino y sexo femenino. Pero eso también se ha perdido. Correcto. Entonces, en todo ese berenjenal idiomático, lo que tenemos es un problema de identidad. Claro, le añades, quítale la esencia, que era sexo, y añádele 40 cosas más y crea un género. Y tienes Y un usan problema. el término que lo que hace es confundir. Tú naces como martillo, tienes cuerpo de martillo, cara de martillo, orejas de martillo, pero a ti te salió de lo más profundo creerte clavo. Y ahora vas por la vida declarando. Entonces hay quienes te dicen, y te aúpan, y te dicen, no, adelante, tú eres clavo. No importa no importa que te veas como martillo, tú eres clavo. Y yo entonces, que soy carpintero, yo digo, no, tú eres martillo. No, yo soy clavo. Y tú tienes que aceptar y enseñarle a tus hijos que yo soy clavo y que los clavos... Volvemos ahora a caer de nuevo en el punto de Orlando y el issue de la conducta, ¿no? Si yo me niego a reconocer esa práctica,
Eso es parte de mi núcleo, eso es parte de mi ser cristiano. Pero se tergiversa y se dice que lo estoy juzgando, que lo estoy menospreciando. Porque yo digo que la práctica homosexual no es correcto conforme a mi vivencia cristiana. Mira, en primer lugar, el término de llegar a este punto de la homosexualidad, que es el que más recurrimos, es porque esas son más vocales y están tratando de impulsar el hecho. Están tratando de imponer. De que yo acepte. Pero lo mismo pudiera decirse de la prostitución. Claro. O sea, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que estas conductas han existido siempre. Siempre. La Biblia está incluso, lo habla, y han existido siempre. El hecho que existan no significa que eso las valide. Correcto. Y no significa que yo tenga que aceptarlas. Pero yo puedo convivir con esas situaciones. De hecho, te puedo mencionar aquí públicamente, y mi familia que me está viendo o que me puede estar viendo, sabe que tuvimos un querido primo mío, que ya falleció, que ese era su estilo de vida. Claro. Y yo con José Luis tenía una buena relación, jugaba con él, hablaba con él, compartía con él, pero teníamos una distancia de concepto, así como la tengo de mi hermano que era un alcohólico, o como de un primo que es un mujeriego. O sea, hay diferencias, pero de todas maneras yo respetaba su vida mientras él respetaba la mía. El asunto ahora es que no es eso. El asunto es que, ok, tú tienes que respetarme a mí, pero yo no te voy a respetar a ti. Y yo puedo decir que esto es bueno, pero tú no puedes decir que esto es malo. Explícame cómo se puede entender eso. Entonces aquí es donde entra el gran conflicto. El gran conflicto, porque si yo como cristiano tengo identidad, eso me va a costar. Claro. ¿Tú crees que ya yo no he sido tildado de homófobo? Yo, como profesional de la conducta humana, sé que está siendo aplicado mal el término, pero se sigue aplicando. Correcto, correcto. Y Usted ahorita me usó un ejemplo previo al programa de la persona que es tomadora y se presenta en su casa con un six-pack de cerveza. Usted le dice, no, aquí no. Y le puede molestar, pero en mi casa hay una norma. Que no se toma alcohol. Es un ejemplo que estábamos usando fuera del aire, porque tengo hermanos alcohólicos y mi hermano alcohólico, o el hermano de mi esposa, que es también un tomador, un hombre profesional, un tío muy querido de mi hijo, quiere venir a celebrar con mi hijo el cumpleaños. Y yo le dije, cuñado, ¿cómo no? Bienvenido, adelante, vamos a celebrar. Pero él quiere bajar la caja de cerveza. Yo le dije, no, la caja de cerveza se queda en el carro. ¿Por qué? Porque en mi casa no hacemos eso. Mi hijo no me ha visto nunca haciendo eso y aquí no se hace eso. O sea, por eso que me van a alcoholofóbico. ¿De qué me van a llamar ahí? Que yo soy un retrógrado porque no acepto eso. Es intolerante. Pero por Dios, si esas son mis reglas. Si yo respeto, si yo me meto en un bar o me meto en la casa de él donde hay un matrimonio y están bebiendo y yo voy a entrar allí y le digo, aquí no bebe nadie porque llegué yo, ¿qué van a decir de mí? Claro. Entonces, si yo voy allá, sé que ellos van a beber y yo tengo que aceptarlo. Pero si vienen a mi casa, aquí en esta casa no se bebe. Correcto. Esa es la gran diferencia. Ese es el punto. Y ese es el asunto de tener identidad. La identidad es un asunto serio. Si tú no sabes quién eres, no sabes para dónde vas. Sí. Amigos, este tipo de situaciones las tenemos todos los días. Es clave que usted esté firme en sus creencias. Vamos a hacer una pausa y entramos al cuarto segmento del programa, Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, a este último segmento. La conversación se nos ha ido volando, pero quiero confrontar al pastor con su propio escrito y confrontarlo buenamente, no en ánimo de hostilizar. Todo lo contrario, pastor, hablamos de retos, hablamos de situaciones. Nuestra identidad nos exige cada día pagar un precio. Y usted me narra que tuvo una experiencia con un pastor, con un profesor
Sí, un doctor que de le filosofía. confrontó su fe. Sí. Y me dice que aquí en el libro está plasmado esto. Le voy a dar el libro y usted nos va a hablar sobre eso. Bueno, debo decir algo importante. Para nosotros los cristianos, el conocimiento de Dios está plasmado en la Biblia. Si nosotros queremos ser cristianos, sin la Biblia no podemos. No puede haber cristianismo por tradición, cristianismo por... Cultural. el cristianismo cultural o tradicional. ¿Qué pasa en todo este proceso? Cuando tengo unos 16 años, en un momento de mi vida, yo estoy en la universidad repartiendo folletos y se me acerca un doctor en filosofía y en parapsicología y me confronta y me dice que si yo creo en lo que yo estoy predicando. Yo digo que sí, por supuesto, es mi respuesta inmediata. Y me dice, pero ¿tú estás seguro de lo que crees? Y yo le dije, pero claro, ¿y a qué se refiere usted? Y empieza a hurgarme en cuanto a la fe. Y nosotros tenemos la respuesta de la fe de una manera muy hebraica, porque hebreo dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos olvidamos de un texto que está en ese mismo capítulo 11 de Hebreo, que dice, el que se acerca a Dios es menester que crea que le hay. Presta la atención, que tú eres un hombre de letras y que sabes, oyes las palabras y le prestas atención como abogado que eres. ¿Qué le hay? Dice, oye, pero ¿cómo me voy a acercar a algo que yo no creo que exista? Porque ahí está la dualidad. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Si no, no. Hay un caso en la Biblia en el que el apóstol Pedro está en un momento en reposo y está soñando y ve bajar un lienzo con animales y dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, no, Señor. Ahí hay dos palabras que no conjugan. No y Señor, no iban juntos. Él no podía decirle no al Señor y si era Señor no le podía decir no. Si le decía no, no era Señor. Claro. ¿Por qué? Porque es que de allí se torna todo. Por eso entonces surge esta poesía en la cual yo me pregunto, como me preguntó en ese momento el profesor, ¿qué es la vida sin la fe? Y allí comencé diciendo que es la noche sin estrellas, es cometa sin su estela, es el bosque sin el verde, son las aves sin su canto, es desierto que se extiende sembrando terror y espanto. Es la belleza escondida, son las espinas sin rosas, es camino y despedida y no la llegada hermosa. Sin fe, la vida no es vida. Es existencia tal vez. Sin fe no existen los sueños, no hay éxito si no hay fe. La fe es poder y es empeño. La fe es el éxito y la victoria que los ojos aún no ven. Es crear un mundo nuevo, con una mejor historia. Es decir, yo siempre espero y no un quizás tal vez. La gente confunde fe con esperanza. Correcto. Son dos cosas distintas. La fe es la seguridad en algo o en alguien. En nuestro caso, la fe cristiana es en Dios, que es inamovible. La esperanza es el deseo, el buen deseo que yo tengo de que algo suceda. En todo este proceso comprendo que si yo iba a ser cristiano, tenía que ser un cristiano que creyera lo que decía creer. Si no, no iba a hacer nada. Y de allí se ha cimentado todo lo demás que soy. Por eso cuando usted me pregunta a mí, ¿por qué crees esto? Yo te voy a responder siempre, dar razón de mi fe. El gran problema es que tenemos a muchos cristianos que dicen que creen, pero no saben por qué creen lo que creen. Y no saben ni en lo que creen, para empezar. Y no saben ni en lo que creen, sí, es cierto. Wow. Porque no conocen, porque la identidad requiere de ti conocimiento de aquello en lo que crees. Tener un conocimiento de primera mano, no solamente experimental, sino también cognitivo, intelectual de la realidad. ¿Por qué suceden tal cosa? Por eso tú consigues una serie de verdades. Por ejemplo, conjugar lo que implica la voluntad de Dios con el libre albedrío humano. La gente no entiende eso. Así entonces hay mucha gente sufriendo, algunos me ven como esto y dicen, ay, pero si él es cristiano, ¿por qué está sentado en una silla de ruedas? ¿Sabe qué? La verdad sea dicha. En el proceso de mi vida, Dios permite ciertas cosas y deja que suceda porque yo no soy un juguete en manos de Él. Esa visión de la mitología griega, de los dioses jugando con los humanos, no es la teología cristiana. Correcto. Dios no está jugando contigo y conmigo. Correcto. Tú eres lo que tú quieres. Yo canto mucho, con mucha pasión aquel cántico que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? El Señor cambió mi forma de pensar y yo soy lo que soy porque cambió mi forma de pensar.
Pablo lo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2, cambia tu manera de pensar. Y ese es el fundamento de toda la verdad cristiana. Y cambiará tu manera de vivir y entenderás la buena voluntad de Dios. Amén. Así es, así es. Ese es el reto diario. Cuando hablamos de no saber en qué creemos, es que para mí eso es básico, pastor. O sea, ¿cómo yo me enfrento a una realidad que me está confrontando si yo respondo que como un autómata o como un cristiano consciente? Lo que pasa es que tener conciencia requiere de valor. Para poder ser una persona de criterio íntegra, que lo soy aquí, que esto que te digo a ti Donde conversando allá detrás de la cortina, te lo digo en privado, pero luego vengo aquí ante las cámaras y lo digo también en las cámaras. O sea, y lo puedo comprobar. En lo público y en lo oculto. Exacto, exacto. Hace poco cuando surgió toda esta temática, yo soy un hombre de medios y a un joven al que oro por él permanentemente, Pedro Julio Serrano, yo le decía, te amo, Pedro Julio. Deja tanto odio que tienes dentro, aquí te amamos, yo te amo. Y estoy dispuesto a decírselo a su cara, claro, y conversar con él, no claro, importa lo que él me diga, porque nuestras armas, y esto es otro problema de la identidad, mis armas no pueden ser las mismas de los demás. Correcto. Mis armas no son carnales, mis armas son espirituales. Correcto. No venzas al mal con mal. Con mal. Al mal tienes que vencerlo con el bien, dice la Escritura. Entonces, este tipo de situaciones cuesta. Yo recuerdo, siendo muy joven, que decían, la Biblia dice que si te dan una mejilla, pongas la otra. Y yo recuerdo muchachos en esa época que decían, sí, yo pongo la otra, pero la otra se la pongo colorada a aquel. O sea, es el mismo principio que en el huerto se planteó cuando dijo, no, pero que tú no vas a morir, lo que va a pasar es otra cosa. Eso es lo que estamos haciendo, torciendo la Escritura, cambiando los criterios, diciendo, descalificando la palabra, descalificando conceptos, descalificando verdades. Y en ese proceso tenemos cada día más gente que tiene religión, pero no tiene relación. Y ese es el gran problema. Estaba mirando, pastor, cuando comenzamos, estuvimos hablando del equilibrio del amor. Sí. No sé si viene al caso con lo que está diciendo. Por supuesto, por supuesto, porque para un cristiano se ama, primeramente su amor está enfocado en su relación con Dios. No puede amar nada, ¿verdad?, para ir en contra de Dios. Cualquier cosa que ame, que lo haga ir en contra de Dios, está en problema. Pero en segundo lugar, tampoco puede ir en contra de sí mismo. Correcto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y luego a ti mismo. Y la gente dice, no, pero es al prójimo. No, no. Dice a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero primero tienes que ser a ti mismo para poder tener Tienes que tener la referencia de cómo te amas a ti. Es la cosa, ese es el punto de comparación. Entonces, yo amo a Dios, no me puedo amar a mí mismo, ni mis apetitos ni mis deseos más que a Dios. Así que yo tengo que, aún mis apetitos... Ya los he sacrificado, ya los he apagado. Crucifiqué mi carne en la cruz, dice el apóstol Pablo. Es lo primero. Luego entonces viene la segunda parte. En mi relación social, yo soy tu amigo, pero nunca voy a hacer algo que vaya en detrimento de mí por hacerte bien a ti. Tengo que estar en el mismo equilibrio. Así que te respeto y a eso se le llama asertividad, como espero ser respetado. Que es el respeto. Correcto, Entonces, correcto. En mi interrelación social, yo puedo tener a cualquier persona, aun cuando lo que antes era un delito, ahora digan que no lo es. Ejemplo, un consumidor de alcohol hace unos años atrás, eso era un delito. Hoy en día hay alcohólicos. Y mi papá fue alcohólico, mis tíos, mis hermanos, y yo establezco una relación, pero una relación asertiva, que hay que tener cuidado con la palabra, que no es lo mismo que acertado. Asertivo es que hay respeto de mi parte hacia ellos, así como espero que ellos tengan respeto para mí. Correcto. Pastor, yo últimamente tratando con jóvenes, me he dado cuenta de que en algún punto ha habido un vacío, pero a uno le toca bregar con la realidad, ¿no? De bregar con jóvenes. Y uno se da cuenta de que cuando uno les habla de cómo está tu relación con Dios, se pierden. ¿Y qué tú quieres decir? O, ¿por dónde tú vas? Porque pasa... Y la pregunta que yo le tengo es, ¿cómo usted se relaciona con Dios? Ok, te iba a decir antes
de responderte eso, te iba a decir que el gran problema es que nosotros actuamos hoy en día más por emoción. Nuestra compulsión, nuestra acción visceral, todo es por sentires. Y no nos relacionamos con objetividad. Sino que si sentimos, Dios está ahí. Si no sentimos, Dios no está. Pero eso no se establece de esa manera. Me siento como que tengo ganas de hablar con Dios. No, es que ya no te amo como antes porque ya no siento como antes. Tengo coraje, así que no. Exactamente. Ahora, ¿cómo me relaciono con Dios? Mi relación con Dios tiene que ser como de la única forma que hay. En primer lugar, yo doy un paso cuando acepto a Jesús como mi Señor. El término implica que lo acepto como dueño, como el que tiene conceptos más altos que los míos y que mis conceptos yo los voy a dejar supeditados a los de Él. Que su palabra tiene autoridad para mi vida y lo que Él dice es amén. Eso es lo que yo creo, ¿ok? Eso es someterse. Y me someto a su autoridad y a su señorío. Esa es mi relación con Él. Mi conversación con Él no es una oración como yo aprendí al principio, que yo creía que aquello era de que yo tenía que decir, oh, excelentísimo Dios, que moras en la Pléyades, estás entre querubes. No. Es una conversación de un padre con un hijo. Papadito, viejo, me siento así, estoy de esta manera, estoy enfogonado hoy, estoy triste, estoy alegre. Esa conversación íntima, esa relación íntima con Él. ¿Cómo me relaciono con Él? No le oculto mis errores porque Él sabe que los tengo. Y no me puedo esconder de Él porque Él está conmigo. Tan bajo que no puedo ir debajo, ni tan alto que no puedo ir por encima, ni por los lados. Él cubre y está en mí. Así que mi relación con Él es de unidad. Eso fue lo que Jesús dijo cuando le dijo, Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno. Correcto. Y el ejemplo que hemos tenido de Jesús es que en todo tiempo buscaba la relación con el Padre. Así es. Así que ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Si que, queremos ser imitadores de Jesús. Y cuando estamos en dificultad, por ejemplo, yo venía para acá conduciendo y yo vengo para acá pensando, Señor, dame lo que yo tengo que hablar, guía mis pensamientos, dame la palabra, dame la agilidad mental, ayúdame en esto. Correcto. Y esa es una oración con los ojos abiertos, porque estoy en comunión permanente. Para mí es un pensamiento constante. Exacto. Sí. Esa es mi forma de relacionarme con Dios. En momentos tremendos, donde yo estoy a punto de estallar, donde siento que el coraje me está ganando, Señor, ayúdame a tener control, Padre, controla mis emociones, porque me dan ganas pero no lo hago porque tú estás aquí conmigo. Correcto. Y eso, ¿por qué le pregunto eso? Porque lo que uno ve en los jóvenes hoy en día es la soledad. Y cuando uno le dice, pero si tú tienes a Dios tan cerca, como que no lo ven. ¿Ves? Y ahí ese es el reto para ellos. Dice, es que no logro tener esa relación que tú me estás presentando, Eddie, me dicen. Y yo, pero mira, es tan sencillo como relacionarte con un amigo, pero tienes que practicarlo. El punto. Ahí lo acabas de tocar, le diste a la tecla. Punto, practicarlo. Practicarlo. Correcto. Vivirlo, experimentarlo, entenderlo, porque nuestra percepción física y nuestra percepción sensorial se desarrolla en ese proceso. Correcto. Entonces yo quiero, pero tengo que aprender. Amigos, lamentablemente se nos termina el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer varias conversaciones con el pastor Fuenmayor. Amigos, no se olviden de adquirir su libro, Alerta Cristiano. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias.